Se han encontrado a lo largo de este estudio de las enzimas que tiene ya más de 200 años, que vienen descubriéndose diversos tipos de enzimas, se han encontrado diferentes tipos de formas de catálisis, de reacciones, y se han tratado de ir agrupándolas, ¿ya? En la actualidad hay una entidad que forma lo que se conoce como la Comisión Internacional de Enzimas, que es un grupo de científicos que se encargan eh, todos los años de sistematizar y clasificar las diferentes enzimas que se van encontrando y les van dando un nombre apropiado de acuerdo a su reacción, a su función, eh, y de acuerdo a eso cualquier persona que necesite puede buscar información referida a cada enzima. Esto porque de manera tradicional, el descubrimiento de las enzimas implicaba que cada autor le ponía el nombre que se le ocurría, ¿ya? Normalmente las enzimas se les coloca eh, un sufijo, que es el sufijo asa, para indicar de que son una enzima, y generalmente se colocaba de acuerdo a lo que el autor quisiera, ¿ya? Eh, por ejemplo, si veía que funcionaba sobre la glucosa, le ponía glucosidasa o glucosasa. O si, por ejemplo, la encontraba en, no sé, en alguna planta, en una rosa, rosasa, o qué sé yo, ¿ya? Y así se han encontrado montones de formas y de nombres que ya se están dejando de usar en general, ¿ya? A pesar de que hay muchos que todavía se conservan, porque simplemente eran los nombres originales que el autor del descubrimiento de la enzima le colocó de acuerdo a su criterio, ¿ya? Y en la actualidad se prefiere que las enzimas sean nominadas de acuerdo al sustrato que catalizan o de acuerdo a la reacción que van a tener, ¿ya? Entonces, en base a eso es que se les ha dado un nombre un poco más sistémico, pero lo más importante es que se ha generado una sistematización numérica, ¿ya? Entonces, en la actualidad, todas las enzimas que se les ocurran conocer tienen una codificación de 4 números, ¿ya? Que designan lo que es la clase, subclase, la subclase y el número dentro del grupo de las enzimas, ¿ya? Entonces, todas las enzimas tienen números, por ejemplo, la enzima 3.2.4.7. Esa es su codificación y esa tendrá un nombre específico, ¿ya? Ahora, de acuerdo al tipo de reacción que catalizan, se ha encontrado que todas las enzimas hasta ahora conocidas pueden realizar una de 6 tipos de reacciones en términos generales, ¿ya? Entonces, en base a eso, se han dividido las enzimas en 6 grupos, eh, que son las que realizan reacciones de óxido-reducción, las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas del grupo 3, las liasas, o también llamadas sintasas, que son del grupo 4, las isomerasas del grupo 5 y las ligasas, que son del grupo 6, ¿ya? Entonces, a la fecha, todas las enzimas que se conocen hacen una de estas reacciones. Entonces, la clasificación va del 1 al 6, ¿ya? 1 punto algo, 2 punto algo así, hasta el 6, ¿ya? Vamos a ver de manera particular, aunque el nombre nos dice ya algo acerca de lo que realizan, vamos a dar un poco más de detalles acerca del funcionamiento de cada una de estos tipos de enzimas, ¿ya? Eh, Hay que reconocer, sí, de que en la naturaleza se han encontrado
que algunos tipos de enzimas son más abundantes que otros, ¿ya? Por ejemplo, las hidrolasas, que son las que realizan reacciones de hidrólisis, de corte usando agua, son las más abundantes, ¿ven? El grupo 3. También son abundantes las oxidorreductasas y transferasas. Y los otros 3 grupos son, bueno, hay hartas, pero son menos que las que he mencionado primero. ¿Ok? Bien. Entonces, empecemos revisando qué hacen las oxidorreductasas. ¿Ya? Como el nombre indica, oxidorreductasa, son enzimas que van a catalizar transferencias de electrones o de hidrógenos o de oxígenos o cualquier otra cosa que genere un cambio en el estado de oxidación-reducción de alguna molécula. ¿Ya? Recuerden de que las reacciones de óxido-reducción son reacciones en las cuales se tiene que pasar el potencial de una molécula a otra, el potencial reductor, oxidador, como sea. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a encontrar de que hay varios tipos de clases. Aquí hay ejemplos, ¿ya?, de las numeraciones. Dependiendo de sobre qué actúen, se clasificarán como 1.1, se actúan sobre grupos que tienen un OH, por ejemplo, o se actúan sobre grupos cetona, grupo 1,2, y así. Dependiendo de cuál sea el mecanismo que utilicen, se van subclasificando, ¿ya? Y luego, dentro de cada subclase, también existen subclases, etcétera, ¿ya? Ejemplos de óxido-reductasas. Aquí tenemos dos reacciones que catalizan procesos de óxido-reducción, ¿ya? En estos casos, las dos reacciones mostradas acá son reacciones del ciclo de Krebs, la vamos a ver con más detalle después, pero como pueden ver, participan un sustrato y una coenzima. La mayoría de estas utilizan algún tipo de coenzima, ¿ya? Algunas son directas entre dos sustratos, pero la mayoría utiliza una coenzima que también se consideraría como elemento interviniente en la reacción, ¿ya? Entonces aquí pueden ver el succinato, aquí tiene este carbono con dos hidrógenos, le quitamos un hidrógeno de cada uno y un electrón de cada uno, ¿ya? Y le pasamos acá. Este se queda con 2 electrones y 2 protones más. Y el succinato queda oxidado y el FAD queda reducido. Aquí es algo parecido. El malato pasa a oxalacetato. El malato se oxida, electrones y protones pasan hacia el NAD. Y el NAD queda en su estado reducido, ¿ya? Estos son ejemplos de enzimas de óxido-reducción. ¿Okay? El grupo 2, que son transferasas, se parece bastante a las óxido-reductasas en el hecho de que mueven cosas de un grupo a otro, ¿ya? Porque aquí hemos visto que en las óxido-reductasas se mueven cosas, movemos hidrógenos, movemos electrones, ¿ya? Las transferasas mueven cualquier otra cosa, a excepción, obviamente, de electrones y protones, que son las que hacen el grupo 1, ¿ya? Entonces, su forma de reaccionar de las transferasas tiene cierta semejanza a las oxidorreductasas, ¿ya? La diferencia está que las oxidorreductasas específicamente mueven elementos que generan óxido-reducción, electrones, protones. Las transferasas mueven cualquier otra cosa, ¿ven? Por ejemplo, el grupo 2.1 mueven átomos de carbono. El 2.2 mueven grupos que tengan aldehído o cetona, o grupos acilo, glucosilo, azufre, etc. Aquí como ejemplo les pongo del 2 al 9, pero hay más, ¿ya? Hay hartos más, ¿ok? Algunos grupos han ido desapareciendo. Por ejemplo, había el grupo 2.5, que después se encontró que su forma de reaccionar era parecida a una de estas otras, se los integra, y ahí la comisión va generando cambios en la clasificación, ¿ya? Ejemplo de transferasas, ¿ya? Aquí pueden ver.
Aquí tenemos la glucosa, aquí tenemos el ATP. En este caso, esta enzima, la hexoquinasa, utiliza una coenzima que sería una molécula energética, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Del ATP le quitamos un fósforo y se lo pasamos a la glucosa. La glucosa queda como el fosfato, ¿ven? Queda glucosa fosfato y el ATP, que ha perdido el fósforo, queda como ADP, ¿ya? Entonces, esto, a pesar de que es un gasto energético, ¿ya? La molécula queda con el fósforo, por lo tanto, es una transferencia de grupos, porque hemos pasado el fósforo de esta molécula a esta otra molécula, ¿ya? Aquí en este caso es un intercambio de grupo amino. Aquí pueden ver, el alfa-cetoglutarato es una molécula que participa del ciclo de Krebs también, puede combinarse con un aminoácido, ¿ven? Un aminoácido cualquiera. Entonces, el grupo amino del aminoácido pasa al alfa-cetoglutarato, y este se transforma en glutamato, ¿ven? El aminoácido, al perder el grupo amino, queda como cetoácido, ¿ya? Esto lo vamos a ver en regulación del metabolismo nitrogenado, más adelante también, ¿ya? La de arriba la vamos a ver en glicólisis. Son algunos ejemplos de reacciones. Pero lo importante es que ustedes vayan notando eso. Cuando tenemos dos moléculas y una le pasa algo a la otra, puede ser transferasa o puede ser óxido reductasa. Si lo que le pasa es electrones o protones, será óxido reductasa. Si le pasa cualquier otra cosa, un fósforo, un nitrógeno, un carbono, cualquier otra cosa, será transferasa. ¿Ok? Entonces, así tienen que ir reconociendo ustedes las reacciones enzimáticas, ¿ya? Para que puedan determinar qué clase de enzima. Por si les interesa, en la prueba, por ejemplo, a ustedes le va a aparecer algunas reacciones para que ustedes identifiquen qué clase de reacción es. Y ustedes tendrán que decir, en este caso estamos viendo de que se pasa un grupo de uno a otro, entonces es una transferasa. Se pasó electrón, entonces es óxido reductasa, etcétera, ¿ya? También les puede aparecer otro tipo de reacciones como las que hacen las hidrolasas, ¿ya? Y las hidrolasas lo que hacen es hidrólisis, ¿ya? La hidrólisis tiene que ver con el uso de agua para generar cortes en las moléculas. Los enlaces que pueden ser cortados pueden ser de diferente tipo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso se van clasificando. Cortes de enlace peptídico, cortes de enlace glucosídico, éter, éster, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ahí se van clasificando en base a eso. Aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? La fosfocreatina puede ser hidrolizada, una enzima, ¿ya? Corta acá, utilizando agua, ¿ya? El agua también se hidroliza, también se parte. OH, hidrógeno, ¿ya? Y así se genera la separación de dos moléculas. El fosfato, que queda libre, y la creatina, ¿ven? Entonces, cuando se use agua, aquí tenemos hidrólisis. La urea, aquí pueden ver, la urea tiene dos grupos amino y un grupo carbono. Y aquí se corta estos dos enlaces. Y quedan los dos aminos y queda el CO2, ¿ya? Entonces, el agua también se separó, ¿ya? Un oxígeno, los hidrógenos para acá, y se generó esta reacción. Cuando veamos que un compuesto termina separado en dos partes, o puede ser más incluso, utilizando agua, que también se queda separada, estamos en frente de una reacción de hidrólisis, ¿ya? Hay montones de reacciones de hidrólisis, porque la hidrólisis es muy importante porque permite la degradación de compuestos, sobre todo los que vienen en el alimento, ¿ya? Entonces, hacemos hidrólisis de proteínas, hidrólisis de azúcares, de almidones, de lípidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Para poder degradarlos hasta monómeros y así poder aprovecharlos. Entonces, tenemos montones de enzimas para hacer cortes, para degradar elementos complejos,
y poder aprovechar los elementos simples que se producen de ellos. ¿Ya? El grupo 4 es el de las enzimas liasas, ¿ya? También llamadas sintasas. Entre el grupo 4 y el grupo 6, a veces puede generarse cierto tipo de confusión, ¿ya? Porque el grupo 4 es el grupo de las liasas y el grupo 6 es el grupo de las ligasas, ¿ya? Tienen nombre parecido. El grupo 4 son liasas o sintasas, mientras que el grupo 6 son ligasas o sintetasas, ¿ya? Si bien algunas cosas pueden parecerse, la diferencia principal entre liasas y ligasas es el hecho de que en las ligasas se puede generar, se necesita hidrolizar ATP o alguna molécula energética para llevar a cabo el proceso. En cambio, en las liasas pueden generar adición de doble enlace o pueden generar unión de dos cosas o rotura de dos cosas, pero sin necesidad de hacer un gasto energético. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. También las liasas pueden generar dobles enlaces o romper enlaces dobles, ¿ya? Y en general son elementos que permiten generar uniones o separaciones de moléculas, pero también importante, sin generar cambios o roturas utilizando agua, por ejemplo. ¿Ya? Aquí hay dos ejemplos de liasas. ¿Ya? Aquí pueden ver. El piruvato puede transformarse hasta acetaldehído en esta reacción que está acá. ¿Ya? Aquí pueden ver, se va a hacer un corte acá, y al cortarse acá, esta parte de arriba queda liberada como CO2. ¿Ya? Ahora, la reacción puede ocurrir también al revés. Yo puedo tomar CO2 y acetaldehído y pegarlos y generar piruvato. Entonces, aquí vemos cómo esta enzima, esta liasa, puede cortar un enlace, pero sin usar agua, ¿ya? O puede hacer lo contrario, puede unir dos cosas sin usar energía. ¿Ya? Esa es una liasa. Aquí también se puede ver, en este caso se utiliza una molécula de agua, pero no se genera hidrólisis, porque lo que se está haciendo es cortando un enlace doble. Entonces, no es hidrólisis porque la molécula no queda separada en dos. ¿Ve? El fumarato pasa a malato. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Si esto hubiese tenido un solo enlace, se habría partido por la mitad. Pero como tenía dos enlaces, se corta un enlace. Una parte del agua, el OH, queda con un carbono, el otro hidrógeno con otro carbono. Entonces, aquí pueden ver que se rompió el doble enlace. La reacción también puede ocurrir al revés. Yo quito una molécula de agua y formo un doble enlace. ¿Ya? Entonces, diferencien las hidrolasas de las liasas en que en algunos casos, algunas liasas pueden usar agua. ¿Ya? Pero la diferencia está de que al usar agua no se rompe en dos la molécula. Yo empiezo con una molécula, termino con una molécula. ¿Ya? En las hidrolasas no. En las hidrolasas empiezo con una y siempre termino con dos o más. ¿Ya? Y además, otro tipo de liasas son las que cortan, separan cosas, pero sin agua. ¿Ya? Separan cosas sin agua, o las pueden unir también. Esa es una diferencia también de este grupo. ¿Ya? Las ligasas, que son el grupo 6, también pueden juntar cosas o separar cosas. ¿Ya? Pero la diferencia principal, o el tipo principal, es formar unión de cosas. Pero en general, estas participan en reacciones que tienen un delta G positivo, de modo de que requieren energía para poder realizar el proceso. ¿Ya? Entonces aquí tienen como ejemplo, pueden ver,
glutamato se une con amonio y para eso se utiliza ATP, ¿ya? Aquí pueden ver glutamato, ATP más amonio. Entonces, el amonio, este NH4, se pega al glutamato y se forma glutamina. Y el ADP solo sirvió para generar energía. Y al final el ADP queda cortado en dos, ¿ya? Y ahí hay otras reacciones más como la de síntesis de ácidos nucleicos, etc. ¿Okay? Entonces, las ligasas tienen, las ligasas se parecen a algunas liasas en que sirven para unir cosas. Pero la diferencia entre ligasa y liasa está en que la ligasa siempre usan energía, ¿ya? En cambio, las liasas no, nunca usan energía. Y también hay un grupo de liasas que se parecen a las hidrolasas, en que pueden separar moléculas, pero sin usar agua. Y cuando usan agua, las que usan agua, lo hacen sobre dobles enlaces, de modo de que no queda rota la molécula, sino que solamente queda roto el doble enlace, ¿ya? El último grupo, que es el 5 en realidad, que lo hice para que es un poco más diferente, son las isomerasas. Y este tipo de enzimas van a encargarse de tomar una molécula y cambiarle de posición a algún grupo funcional, ¿ya? Esos son los isómeros, imagino que conocen la palabra, ¿ya? Un isómero es una molécula que tiene los mismos grupos que otra, pero colocados en posiciones diferentes, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos, ¿ven? La molécula de la izquierda es la dihidroxiacetona fosfato, ¿ven? Si ustedes se fijan, esta tiene el carbono 1, tiene un grupo OH, en el carbono 2 tiene un grupo cetona, en el carbono 3 tiene un grupo fosfato, ¿ya? Ahora, esta va a ser isomerizada a gliceraldehído 3-fosfato. La parte 3, como pueden ver, no ha cambiado. El carbono 3 sigue con el fosfato, pero aquí ha cambiado la posición del grupo carbonilo y del OH. ¿Ven? Aquí el OH estaba en la posición unido al carbono 1, ahora el OH está unido al carbono 2. El doble enlace carbono-oxígeno, que es el grupo carbonilo, acá está como cetona en la posición 2, aquí está como aldehído en la posición 1. ¿Ven? Entonces, simplemente ha habido un cambio de posición. Lo que estaba en el carbono 1 pasa al 2, lo que estaba en el 2 pasa al 1. Pero no le agregamos nada ni le quitamos nada. Eso es un isómero, ¿ya? Aquí abajo tenemos otro ejemplo, ¿ven? Esta enzima transforma el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. ¿Ven? Aquí, en la posición 1 tenemos un grupo carboxilo, aquí sí conserva la posición 1 un grupo carboxilo, en la posición 2 tenemos un OH y en la 3 tenemos un fosfato. Se llama 3-fosfoglicerato, porque en la posición 3 tiene el fósforo. Ahora el fósforo pasa a la posición 2 y el OH que estaba en la posición 2 baja a la posición 3. ¿Ven? Simplemente cambiamos de posición. Y ahora se llama 2-fosfoglicerato porque el fosfato está en la posición 2. ¿Ya? Entonces, las isomerasas cambian la posición de los grupos funcionales. Si ustedes los comparan, la molécula no ha ganado ningún átomo, ni ha perdido ningún átomo, ningún grupo funcional, nada. Solo tienen posiciones diferentes, ¿ya? De eso se encargan las isomerasas. ¿Ya? Algunas se llaman mutasas, más que isomerasas, pero es el nombre más antiguo, ¿ok? Entonces también existe esa clasificación. Entonces tenemos, como les indicaba al principio, seis tipos de enzimas. Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, o también llamadas sintasas, isomerasas y ligasas. ¿Ok? Cada una realiza funciones particulares. En algunos casos tienen cierta semejanza, ¿ya? Tienen cierta semejanza en algunos casos, pero de acuerdo a la forma específica en la cual trabajan, se van clasificando, ¿ya?
De esta manera, si ustedes en algún momento necesitan trabajar o buscar alguna enzima en particular, tienen que entrar a buscar en el Comité Internacional de Enzimas, ¿ya? Aquí pueden ver arriba el nombre completo, cómo se clasifican. Aquí tienen como ejemplo, abajo está un link, si quieren ver, cómo se clasifican las enzimas y el nombre final que presentan, ¿ya? Por ejemplo, la valina deshidrogenasa, ¿ya? La valina deshidrogenasa tiene una codificación de S, del Código de Enzimas Internacional, 1.4.1.8, ¿ya? El 1 significa que es una oxidorreductasa. El 4 significa que actúa sobre grupos que tienen grupo amino. ¿Ven? El 3, o sea, el 1 que sigue, el 1, que sería el tercer número, significa de que usa como coenzima ya sea al NAD o al NADP, ¿ya? Y el último número, el cuarto número, en este caso el 8, es el número específico de la enzima, que en este caso corresponde a la valina deshidrogenasa, ¿ya? Aquí, como pueden ver ustedes, algunas enzimas se cambian o se borran, porque la enzima que estaba antes acá, después se encontró que en realidad era una enzima del tipo 1.4.11. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a cómo se van haciendo una investigación más precisa, a veces se descubre que habían cosas repetidas, si hay nuevas se van agregando números y así se van generando variaciones. ¿Ya? Entonces, de esta forma, es que todas las enzimas que se conocen tienen una codificación de 4 números. Y esa codificación incluye, como les decía, el tipo de enzima, las sub y subclases y el nombre completo de la enzima para determinar cuál es la reacción específica que va a desarrollar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funcionan las enzimas? ¿Ya? Siendo que son proteínas, las enzimas son estructuras que tienen una forma tridimensional típica, característica, y van a generar en todos los pliegues y vueltas y hélices y láminas que van a formar, regiones que son como una especie de bolsillos, ¿ya? Que son como agujeros hacia el interior, en donde va a ingresar el o los sustratos, ¿ya? A esos espacios característicos, a esos bolsillos, se les conoce como sitios activos, ¿ya? Y el sitio activo de la enzima es una región que está formada por diferentes partes de la enzima, diferentes regiones de la cadena de aminoácidos, ¿ya? Y que por ende va a necesitar que la estructura de la proteína esté bien ensamblada y completa para poder tener la estructura correcta que pueda asociarse al sustrato, ¿ya? Además del sitio activo, muchas enzimas tienen otros sitios, ¿ya? Otras regiones a las cuales se les pueden pegar otras moléculas y afectar la velocidad de la enzima. Entonces, hay regiones donde se pueden pegar cofactores o se pueden pegar estimuladores de la reacción o inhibidores de la reacción que vamos a ver después, más adelante en cinética, ¿ya? Aquí, en este esquema, pueden ver ustedes dónde participan cada uno de los aminoácidos. En la parte de abajo, en B, se muestra cómo es la secuencia de la enzima. Esta es una proteína. Y recuerden, una proteína es una secuencia de aminoácidos. Desde el aminoácido 1, arriba en el extremo N, hasta el último aminoácido, en este caso, una proteína pequeña, 129, el último aminoácido en C. Y aquí se puede ver los aminoácidos que participan en el sitio activo. El aminoácido 35, el aminoácido 52, el 62-63,
101 y 108. ¿Ya? Estos son como ejemplo para esta enzima en particular. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, la proteína necesita la enzima aminoácidos que están ubicados en diferentes partes. Algunos están cerca, otros están más separados. Pero al doblarse tridimensionalmente es que se acercan y forman este bolsillo, y estos van a ser los aminoácidos que son capaces de interactuar con el sustrato específicamente. ¿Ya? Ahora, el centro activo de una enzima es una región que tiene la capacidad de modificarse temporalmente para facilitar el proceso. Ya les expliqué hace un rato lo que era el modelo del ajuste inducido, y en general vamos a encontrar de que en el centro activo, cuando el sustrato se acopla al centro activo, este sitio activo se modifica para ajustarse al sustrato y va a generar con el sustrato lo que se conoce como el estado de transición. ¿Ya? Y el estado de transición viene a ser un instante en que tanto la enzima como el sustrato están acoplados y modificados, pero ninguno tiene todavía su forma final. ¿Ya? Ese estado de transición es el instante en el cual la enzima permite de que la energía de activación que se necesita para procesar el sustrato disminuya y éste pueda sufrir una transformación hacia el producto o productos en este caso. ¿Ya? Y cuando estos productos son liberados, vamos a encontrar que la enzima recupera la condición inicial. ¿Ya? El estado inicial que tenía viene a ser exactamente el mismo al final de la reacción. Por eso se dice que las enzimas no se gastan ni se modifican después de la reacción. Durante el proceso de la reacción, sí hay cambios en la enzima. Está asociada con el sustrato, está en estado de transición, hay modificaciones. No es exactamente la forma original, pero cuando termina el proceso, vuelve a su estado nativo. ¿Ya? Entonces, es importante notar de que el estado de transición no es el estado donde la enzima está con el sustrato, ni tampoco cuando la enzima ya procesó a producto, sino que el estado de transición es un estado intermedio. ¿Ya? Es un estado en el cual ni la enzima ni el sustrato están en sus formas originales, ni tampoco en sus formas finales, sino que es un estado en el cual normalmente la enzima está asociada al sustrato y le ha generado algunos cambios, pero que todavía no alcanzan a ser los cambios finales para que esto sea llamado producto. ¿Ya? En este esquema se puede mostrar un poco más o menos cómo sería un estado de transición. ¿Ya? Aquí pueden ver en uno a la izquierda, esto sería el estado de la enzima libre, la enzima sin nada, sin unirse a nada. Para esta reacción vamos a encontrar de que se unen a la enzima el sustrato A, luego el sustrato B, y luego estos van a ser transformados en los productos C y D. ¿Ya? Entonces, primero se forma un complejo entre la enzima y el sustrato. El sitio activo de la enzima se acopla para captar al sustrato, primero a un sustrato, luego al otro, ¿ya? Ahí pueden ver. Y tenemos un complejo de la enzima con los sustratos. Y luego hay un momento en que los sustratos están cambiando y para eso la enzima también ha cambiado. A este estado temporal en que los sustratos ya dejaron de ser sustratos, pero todavía no alcanzan a ser productos, es que se le conoce como el estado de transición. ¿Ya? Este es el estado de transición. Han cambiado, está todo en un estado intermedio. Finalmente, cuando ya se produjo el cambio, ahora lo que yo tengo acá es el complejo de la enzima con los productos.
Aquí tenía con los sustratos, aquí tengo con los productos. Y lo único que queda ahora es liberar. Liberar, primero se libera un producto, después se libera el otro, y la enzima queda tal cual originalmente. ¿Ya? Empezamos con A y B, terminamos con C y D. ¿Ya? Este estado que está acá, que es el que se conoce como el estado de transición, es el estado en el cual la enzima genera el cambio en la energía de activación. ¿Ya? En este esquema se muestra cómo una molécula es transformada desde una forma a otra. En el estado inicial, una molécula tiene un estado, una energía, y para poder ser transformada hasta un estado final que puede tener menos energía, necesita lo que se conoce como la energía de activación. ¿Ya? En química generalmente se aplica calor. Generalmente el calor activa, pero en un ser vivo no se puede aplicar calor. Entonces, en lugar de utilizar calor, los seres vivos utilizan enzimas. Y aquí podemos ver cómo con una enzima, gracias a que la enzima es capaz de generar complejos con el sustrato, generar un estado de transición y luego permitir que se genere un producto, la energía de activación necesaria disminuye muchísimo. ¿Ya? En negro es la energía que se necesita para pasar un sustrato a un producto de manera química. Y en celeste es que se muestra la energía necesaria para transformar ese mismo sustrato en producto, pero usando una enzima. Y como pueden ver, el cambio en la energía necesaria, en el delta G, es notable. Por esa razón es que las enzimas son tan eficientes para hacer la catálisis. ¿Ya? Entonces, el sustrato temporalmente va a ser modificado porque es asociado a la enzima. Y esa asociación es la que genera el estado de transición que minimiza la energía necesaria para la transformación final. ¿Ya? Algunas cosas que necesito que se aprendan con respecto a enzimas son algunas nomenclaturas. ¿Ya? ¿Qué significa apoenzima o la enzima? Ya hemos hablado antes qué es grupo prostético, diferencias entre cofactores y coenzimas, ¿ya? Pero son cosas que tienen que recordar porque vamos a mencionarlas bastante cuando empecemos metabolismo. Se utiliza cofactor, se utiliza coenzima, estamos hablando de una coenzima completa, etc. ¿Ok?